Ok, vamos a ver. Marco teórico. El marco teórico como tal corresponde al capítulo 2. Para que lo tengamos bastante claro o que quede por lo menos en la grabación, nosotros a nivel de este curso como tal no lo hacemos. Vamos a hacer una propuesta de estructura de títulos y demás, o sea, como una propuesta más o menos de cuáles son los temas que vamos a abordar en el marco teórico en función del trabajo que ya vamos planteando, pero en el otro curso es donde realmente ya lo trabajan, que igual no me acuerdo quién me había preguntado, pero bajo este modelo más cualitativo, que ahora lo vamos a repasar en la otra presentación, el marco teórico no se finaliza completo hasta que no se finaliza el proyecto, porque siempre pueden haber cosas que entran y que salen. Por eso es que nosotros ahorita en este curso lo que hacemos es trabajar una serie de títulos. Yo sé que hay compañeros que han dicho, no, pero en ese curso deberían también ya trabajar marco teórico. Bueno, igual, ustedes han visto la dinámica y de PLs, ustedes ya comenzar a trabajar un marco teórico. Sería sobre muchas líneas muy generales y tampoco hace sentido. En el próximo seminario, como ya aquí sí van a salir con una propuesta un poco más concreta y ya más clara, más que le han dado varias vueltas, entonces van entendiendo de qué trata su trabajo. El otro curso empieza con el primer entregable, que es precisamente un adelanto del marco teórico y lo hacen en la semana 2 del próximo seminario. Ese es el primer entregable. Ahí lo que se espera es que el estudiante haya avanzado por lo menos en más de un 50-60% ya de los temas, los más generales, más definidos y un avance. Y para la semana 6 que hacen el último entregable, en esa semana ustedes le envíen, en este caso a Don Milton, un documento final donde ya el marco teórico, digamos que está en un 90-95%, considerando que pueden haber sus variaciones, o por lo menos que se vea que haya un trabajo. Entonces, eso es lo que se evalúa en el otro curso. Aquí es un entregable que está dentro del entregable 3 y dentro del entregable que da al comité, que simplemente son los títulos, o sea, una estructuración de títulos de ese marco teórico. Ahora bien, ¿cuál es el fundamento precisamente en el que trabaja el marco teórico? Vamos a ver. Tiene dos funciones principales el marco teórico a nivel del trabajo final de graduación. Esas dos funciones son como una externa y una interna, por decirlo de cierta manera. El interno, véanlo a nivel de ustedes. El marco teórico tiene como elemento o fundamento que ustedes investiguen y transcriban también, más bien, no tanto transcriban, sino que más bien, parafraseen e interpreten información que hay en libros, en artículos, en diferentes documentos, para poder construir una fundamentación teórica del proyecto. En ese trabajo, investigación y construcción y fundamentación teórica, la idea es que ustedes entiendan su proyecto, o sea, ustedes también aprendan del proceso. Alguien dirá, bueno, pero eso no es necesario escribir un marco teórico, sí, pero si no lo escriben, al final de cuentas, no, tampoco van a investigar. Y ese es el grave problema. Los estudiantes normalmente, tanto para todo nivel, bachillerato y demás, tal vez ya doctorados donde no se ve eso, por más que son lo que son académicos, porque ahí sí hay mucha investigación, pero a estos niveles normalmente sucede, y uno ha visto, y más en temas profesionales, que no investigan, sino simplemente es, es que esto fue lo que vi, es lo que yo quiero aplicar. Lo digo no solo por el caso de acá, de esta maestría, sino que por otros casos que he visto en otras universidades donde por eso nada más plantean un problema como, el problema es que la empresa no tiene métodos de gestión, no se asocia al PMI, y no hay marco teórico. El marco teórico lo que hacen es copiar el PMI y después salen con una metodología donde tengan todos los procesos del PMI y ya está, y se acabó el asunto. Y ahí no se está aprendiendo nada. Realmente eso es un trabajo simplemente como de afirmar algo y hagamos y copiemos sin saber si realmente la empresa lo ocupa. Y como trabajo teórico la persona jure lo que no aprende nada, porque realmente lo que hace es copiar lo que diga el PMI, punto. Y eso no es un trabajo de investigación. Y tampoco da una fundamentación para que ustedes aprendan de su tema. Entonces, esa es la función, como decir, interna, que obligue al estudiante o la estudiante a realizar ese trabajo de investigación para poderse fundamentar y además adoptar y tener criterio para cuando va a defender un proyecto. O sea, ustedes tienen que tener criterio, saber usar los conceptos,
que se los he marcado varias veces porque siguen trabajando muchos en función de poner afirmaciones, sin tener un criterio de qué es lo que están diciendo. Entonces, eso busca el marco teórico. Por otro lado, también tiene una función que yo le llamo función externa. La función externa del marco teórico es en sí, como tal, esa función externa del marco teórico es, pero voy a tomar agua, es que estoy con la boca seca, seca. Es que alguien que agarre el documento y lo lea desde afuera pueda tener y entender en qué se está fundamentando su trabajo. Porque por eso es que el capítulo 4 es donde después tenemos utilización del marco teórico. ¿De qué manera? Análisis de resultados. El análisis correcto de resultados no solamente es un análisis de colocar datos. No, el análisis, como veremos después en otra presentación, es hacer inferencias, hacer una discusión sobre lo que estamos encontrando, también considerando lo que hemos estudiado a nivel teórico. Eso es lo que es una fundamentación de análisis y discusión de resultados. Pero ahí es donde vamos al punto. El punto es que en el marco teórico tiene esa función de que aquella persona externa que lo vaya a leer pueda entender su base teórica y con ello ver el análisis y entenderlo. En los problemas de los proyectos normalmente pasa que llegan al análisis y es que no hacen análisis tampoco y se olvidan de la teoría que para qué hicieron el marco teórico. Lastimosamente a veces, y también es visión de algunos compañeros, que es que el marco teórico parece que según ellos no tiene valor. Y no, el marco teórico tiene un gran valor en el momento en que lo sabemos trabajar para aportar ese conocimiento debido que ustedes deben de tener en función de su trabajo. Entonces, esas son como sus funciones principales. El marco teórico en sí, propiamente como tal, es poder hacer un desarrollo, presentación, mostrar teorías, enfoques sobre las temáticas sobre las cuales gira el proyecto. O sea, poder mostrar propiamente esos elementos sobre los cuales gira el proyecto. Y entonces por eso mostrar las teorías relacionadas. Por ejemplo, error grave. Puse un tema de gestión de proyectos. Y toda la sección de gestión de proyectos solo lo que el PMI dice. Yo les diría a ustedes, y solo el PMI existe sobre gestión de proyectos, en términos no de buenas prácticas. Estoy hablando en términos de teoría general. ¿Qué es teoría general de gestión de proyectos? Teoría general de gestión de proyectos, por ejemplo, hablar de qué elementos conforman la gestión, cuál es su concepto básico, qué papel juega, por ejemplo, o roles que existen en la gestión de proyectos. Son temáticas también relacionadas a tipos de prácticas o técnicas que se utilizan a nivel general. La relación proyectos-estrategia es parte de la temática gestión de proyectos y eso no solamente es el PMI. O sea, la idea es que el marco teórico debe enriquecerse mostrando una serie de fuentes que muestren precisamente escuelas o enfoques. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes cuántos enfoques hay en gestión de proyectos, lo mínimo que me deberían decir, bueno, hay dos enfoques o dos escuelas muy marcadas. La escuela del agilismo y la escuela del predictivo. Bajo esos enfoques se han venido desarrollando una serie de teorías, marcos de trabajo que muestran diferentes visiones. Porque si yo me voy al agilismo, estamos usando marcos como Scrum, como Kanban, como Lean, pero no están bajo un gran enfoque que se llama agilismo, pero son diferentes teorías o modelos que han propuesto diferentes personajes importantes que han venido determinando diferentes variaciones dependiendo de la necesidad. El enfoque predictivo pasa lo mismo, tal vez el enfoque predictivo está un poco más eh, conglomerado, no es la palabra, tal vez un poco más acaparado por el PMI en nuestro lado, pero no olvidemos que el lado europeo también hay organizaciones que trabajan en gestión de proyectos, que también desde el mundo de predictivo hay otros marcos como marco lógico, hay otros como
Ay, ¿cómo era que se llama este? Bueno, por ahí tengo el libro, pero hace una edición hace muy vieja. Él mismo hizo, ha tenido tratando de replicar. Entonces es un enfoque, pero que hay diferentes modelos o valoraciones que se han venido trabajando. ¿Ven? Entonces, la idea de enriquecer un marco teórico es poder ubicar esas diferentes escuelas o enfoques que permitan desarrollar un buen fundamento. Entonces, cosas que uno ve precisamente como errores de un marco teórico es que todos se basan en una sola fuente. Entonces, los diferentes autores dan su perspectiva sobre lo que son diferentes elementos relacionados a gestión de proyectos, digo, de lo que es un marco teórico. Entonces, los diferentes autores dan perspectivas sobre lo que ellos valoran que es un marco teórico. Puntos importantes que sí señalan. No simplemente es colocar y copiar y pegar y reunir información y colocarla ahí a lo que salga. Tiene que tener una narrativa. No es marco teórico tampoco el estar construyendo un glosario, como si fuera un diccionario. O sea, no es ni diccionario ni glosario. No es una colección de conceptos. Si alguien coloca un marco teórico y pone definición de gestión, definición de proyecto, definición de tal cosa, definición y definición y definición, eso no es un marco teórico. Y en eso coinciden todos los autores que en la parte de investigación desarrollan o han desarrollado o explican en sus libros sobre lo que es la construcción de un marco teórico. Entonces, lastimosamente uno también se encuentra, no a nivel de aquí, porque obviamente somos, ahí sí ya a nivel de aquí yo puedo definir que por el trabajo que hemos venido haciendo, eso se ha desaparecido y se ha quitado, pero no es una cuestión de solamente hacer conceptos, o sea, no es hacer conceptos y poner más conceptos y definiciones porque no es eso, definitivamente no es eso. O sea, un marco teórico es realmente elaborar una perspectiva teórica que sustente el proyecto. En algunos casos, dentro del marco teórico, se pueden hacer algunas reacciones en función de personalizar la orientación de lo que la teoría dice en función del proyecto. Pero no es cambiar ni no poner referencia, o sea, no es que el marco teórico lo van a escribir pensando en lo que ustedes creen, no. Tiene el fundamento en eso, en las diferentes fuentes, pero ustedes perfectamente pueden adecuar o parafrasear las reacciones tratando de ir personalizando el tema para que quede claro ese concepto en función de qué se va a utilizar dentro del proyecto como tal. ¿Ven? Entonces, eso es precisamente lo que sí es un marco teórico. Aquella persona que crea que es poner copy-paste de todo lo que encontraron de diferentes artículos y demás, tampoco, eso no es marco teórico. Ahora, aquí es donde entra un tema de cuidado que es el tema del plagio. Y ese tema hay que trabajarlo con cuidado. Vamos a ver, el plagio es la acción de presentar alguna información como mía sin dar los créditos a quien haya hecho el trabajo o quien haya establecido precisamente la información. ¿Qué sucede en un caso como este? Vamos a ver. Si bien es cierto, pueden usar copias textuales y pueden referenciar, también es un tipo de plagio o por lo menos demuestra que de parte de ustedes ni siquiera hubo un interés de desarrollar realmente teoría, cuando uno encuentra marcos teóricos donde 3, 4 páginas seguidas son puras copias textuales, o peor aún, una sola, de una sola fuente. Entonces van, buscan, bajan de internet y comienzan a copiar y pegar, 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 y es como una página web pegada directamente en el trabajo. Le ajustan el formato y creen que con eso ya está. Eso, aunque ustedes le pongan la referencia, digamos que desde el punto de vista académico no le puedo decir exactamente qué es un plagio porque no es un plagio ya que dieron el crédito, pero desde el punto de vista evaluativo de construcción del conocimiento no se le puede otorgar ni un solo punto a una cosa así, porque no hay desarrollo de contenido realmente de parte de ustedes, no hay o no se cumple la función de ustedes también agarrar esa información, lograrla interpretar y lograrla condicionar en función del proyecto que van a presentar. Entonces, en ese caso sucede que si bien es cierto, no es plagio como tal, tampoco hay una construcción académica de conocimiento y obviamente eso recibe una muy mala evaluación. Voy a decir lo que a nosotros nos pasó en la carrera que yo trabajo en la UNED. Un estudiante era un trabajo de 3 preguntas
hizo como 10 páginas, pero lo interesante fue que revisar el documento de la página 1 a la 4 era una copia de un sitio que le puso referencia a las 3 páginas, o sea, era una cita textual enorme, por no decirlo de otra manera. La página 4 a la 7 era otra fuente para contestar la segunda pregunta y la tercera pregunta generadora era una tercera fuente copiado también de la página 4, 5, 6, 7 a la 10. Lo peor es que la persona apela. No fui yo el que le evaluó porque yo soy encargado de cartera, sino fue una profesora de nosotros, que estaba a mi cargo. Apela porque la profesora le indica que le baja puntos en dos términos. Creo que era el término de por la calidad del producto propiamente y en el término de plagio. Lo apela. Entonces, no cae en el término de plagio por haber usado eso, pero sí en el término de un trabajo de mala calidad. Obviamente la rúbrica estaba pensada para poder castigar en ambos casos y darle mayor peso al tema de calidad. El estudiante gana los puntos por plagio, que lo que le subía ese caso era un puntillo, a lo mucho, pero la parte de calidad académica se mantiene en la parte de, ¿cómo se llama?, de evaluación. ¿A qué voy con esto? Es mal visto realmente en un trabajo final de graduación ver que la persona no logra trabajar con ideas y construir ideas a partir de su referencia bibliográfica y en función de poder crear un fundamento teórico para no solo las otras personas, sino porque eso también de ahí aprenden ustedes. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta el tema de copias textuales, que es lo que yo recomiendo, no usar tanta cita larga. O sea, lo mejor es trabajar en función de citas cortas y trabajar con mucho parafraseo para poder ir también construyendo esa base teórica que ustedes requieren para su proyecto. Y el último punto en el que estos autores, como los que tengo aquí atrás, y también Bernal y otros de donde tomé esto, señalan es que no puede ser un conjunto de ideas sin una línea de reacción. O sea, no puede ser que el marco teórico nada más vaya pegando, 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 y sigo pegando y pegando cosas, y ustedes ni siquiera se tomen la molestia de leer qué pusieron. Yo me he encontrado documentos, cuando a veces me pasan para revisión documentos del otro seminario, donde lastimosamente y literalmente lo único que yo les puedo decir que yo veo es que no ni siquiera se tomó la molestia por lo menos quitar los enlaces que venían dentro del mismo documento. O sea, literal es como haber tomado, no sé, Wikipedia, cosa que no es una fuente que realmente sea confiable, y dejar el enlace tal y como viene en Wikipedia y eso lo manda uno a otra página web. Literal así viene. O sea, ¿cómo queremos sacar un buen grado con ese tipo de trabajo que al final lastimosamente cae en el tema de mediocridad? Entonces tampoco es hacer un marco teórico, es pegar y no saber ni qué es lo que estoy diciendo, no. Tiene que haber una lectura de parte de ustedes y adecuar la redacción. Entonces, aquí otro autor que de los que he venido mencionando, tres, cuatro que usé para hacer las presentaciones, mencionaba precisamente eso, o sea, que un marco teórico no es solamente reproducir fuentes, porque si fuera solo reproducir fuentes, ya no. O sea, no aporta valor. O sea, ahí sí pasaría lo que algunos compañeros dicen que ellos no ven valor en el marco teórico. Hey, pero claro, no ven valor si no le están diciendo al estudiante y mostrando por qué debe hacerse el marco teórico. Yo trato de explicarlo acá y lastimosamente esas ideas a veces se pierden de aquí a otros cursos y yay, resultados que a veces uno ve. Entonces, que no crean que es un relleno. No es un relleno el marco teórico, pero tampoco es hacer un montón de páginas. Entonces, ¿qué sí es marco teórico? Bueno, marco teórico al final sí es una construcción de parte de ustedes en términos de dar una fundamentación completa para dar bases hacia lo que el proyecto es. La idea es que se puedan hilvanar temas de manera completa, este, que se puedan hilvanar esas ideas, temas, sin que sea una copia de libros y ustedes vayan generando un buen discurso que cualquier persona que también lea el documento después con eso pueda tener fundamentos y apreciar más el trabajo que hicieron y con ello darle un fundamento de valoración. Por ejemplo, yo me he encontrado proyectos que ahí es donde
me preocupa a veces algunas tutorías que se dan porque usted ve que desarrollan un tema, pero en el marco teórico no viene absolutamente nada de eso. Efectivamente me encontré una vez un proyecto que al final desarrolló un marco de trabajo muy relacionado con Scrum. Va uno al marco teórico y no hay nada de Scrum en el marco teórico. Más bien trae información solo del PMI como un marco buena práctica. Entonces usted dice, ¿y la actualización del marco teórico? Porque perfectamente yo puedo interpretar que al inicio consideraron que por ciertas características ya venía muy predictivo y iba asociado a eso. El análisis les arrojó otro elemento y a partir de ahí comenzaron a construir propiamente el tema de que iba por un marco agilismo, pero ahí tenían que haber actualizado el marco teórico para poder concordar el trabajo y con eso poder valorar la solución en función también de lo que teóricamente estaban trabajando, ¿verdad? Porque si trabajaron Scrum, entonces poder ver que realmente hay un cumplimiento del marco de trabajo Scrum, si esa es la base, o por lo menos con eso entender cuál fue la adaptación que no necesariamente era Scrum, pero cuál era la adaptación que estaban tratando de hacer. Entonces eso para que lo consideren ahí. Entonces un marco teórico sería esa construcción completa de, ¿cómo se llama? Sería la construcción completa de ese fundamento teórico. Nombres que recibe, pero es que esos nombres que recibe, para que no se confundan, y yo los puse aquí es con la intencionalidad de poderles explicar que cada uno está referenciado a un tipo o modelo distinto de trabajo. En algunos proyectos sí le piden a uno un marco conceptual, que sí es desarrollo de teoría, pero el marco conceptual obviamente se enfoca en presentar solamente conceptos y así lo desarrollan o lo solicitan en ciertos lugares. Lo solicitan de cierta manera porque lo que les interesa es que ustedes desarrollen los conceptos como tal. Eh, por otro lado, a veces le llaman referencia teórico-práctico, marco de definiciones. eh, es más o menos los nombres que normalmente recibe. Entonces, esos nombres que recibe o haría están muy asociados a lo que el modelo bajo el cual se están desarrollando desea obtener. Que eso implica que por eso obviamente nosotros le llamamos marco teórico, porque nosotros lo estamos valorando desde el punto de vista de marco teórico. Entonces, el marco teórico conlleva también que ustedes analicen, hagan una reconsideración de crítica de posibles estudios que utilizaron, qué elementos o conceptos quieren agregar, y con ello ustedes puedan construir ese fundamento teórico. Ok. Eh, es que lo que quiero es como llegar a una etapa para hablar de algunas cosas como métodos. Pero entonces voy aquí rápidamente, vean. El marco teórico requiere que en cada etapa del proyecto siempre haya una revisión de literatura. Entonces, lo que les quiero decir es, no es que hoy investigué el marco teórico o bibliografía y ya mañana no. Bajo el modelo, enfoque de trabajo que nosotros estamos estudiando o trabajando, ustedes siempre van a tener que hacer revisión de literatura. Esa revisión va a ser constante. Y por eso nosotros decimos que esto es un proceso vivo. ¿Por qué? Porque constantemente vamos a ir valorando qué nuevo aparece, un nuevo dato, cómo lo reviso con la teoría, qué me puede aportar. Mira, salió un artículo nuevo que habla de este tema, qué puedo utilizar en esa parte, cómo me sirve. O sea, siempre va a andar elementos que pueden ir apareciendo y esos elementos que van apareciendo son elementos que es muy importante irlos actualizando dentro del marco teórico. Entonces, este, precisamente a eso se refiere que es un proceso vivo. A veces lastimosamente hemos tenido la mala costumbre práctica en nuestros modelos de formación que nos dice, haga el marco teórico, le toca a usted. O sea, hacemos un trabajo en equipo, somos 5 o 6 personas, le toca a fulanito el marco teórico, el resto se desentiende. Entonces, construimos por parte las cosas y los demás que no hicieron marco teórico no saben para qué lo hicieron. Y el que lo hizo, lo vio como la tarea más tediosa y comenzó a copiar. Y no lo vemos como un proceso vivo, porque simplemente lo vemos como una fase que hay que hacer y punto. Eso es todo. ¿Ve?
Entonces, como no lo vemos de esa manera como algo realmente útil, nos perdemos de entender por qué es que es el proceso de actualización constante. ¿Ven? Ok, luego, por otro lado, la utilidad que tiene, la utilidad que tiene en sí el marco teórico eh, se explica en desarrollar cada una de las variables precisamente que está asociado. Entonces aquí es donde hay una relación categoría marco teórico. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos de las categorías? Por eso es que el proceso inductivo o deductivo, más bien que realizamos inicialmente con las categorías, también nos ayudan un poco a ir dilucidando por dónde va el marco teórico. Por ejemplo, aquel que va a trabajar un tema de capacidades y sabe que tiene una categoría de capacidades, de ahí, obvias razones, tiene que aparecer alguna sección dentro del marco teórico relacionado a capacidades, ¿verdad? Porque si esa es, ¿cómo se llama? Si esa es su fundamentación como tal de, o su tema principal, su elemento principal, imagínense ustedes el tema de ¿cómo se llama? De, imagínense, en el caso de ustedes, que no apareciera esa capacidad siendo su elemento o eje central precisamente de la investigación. O sea, las categorías van permitiendo ir mostrando un, un elemento o una guía de eso que el marco teórico debe llevar para poder asociar, y vean lo importante, asocio entonces mi investigación, porque acuérdense la relación objetivos con categorías, que son los productos, con que el marco teórico me pueda fundamentar después la generación de esos productos. ¿Ven? Entonces, de esa manera es que el marco teórico tiene una gran utilidad, que era la que yo ya les explicaba anteriormente. Entonces, también nos encadena lo que tiene que ver con problemas, objetivos, categorías, y le damos un sustento a esa trío de elementos que están relacionados. O sea, nos amarra a decir, mira, no fue porque a Rodolfo se le ocurrió hoy que este es el tema y esa relación existe, no. No es porque a Karina se le ocurrió, no es porque a Amanda se le ocurrió, no es porque tampoco se le ocurrió a Charles, no, es que el marco teórico muestra la construcción teórica que me permite entonces amalgamar esa relación que yo hice categorías y elementos de estudio con esa problemática. Y entonces de ahí podemos comenzar a fundamentar nuestro trabajo con mayor fuerza. ¿Ven? Entonces, eso es lo que hace el marco teórico y la importancia que tiene. Ok, esto es otro libro que es una compañía de nosotros que se llama Ulate, que lo adaptó Hernández, Fernández y Batista, donde hace un poquito más de elementos y recordatorio de lo que es el marco teórico. Entonces, más que la redacción propia del marco teórico, sus funciones o sus utilidades están en el antes y el después. Más que todo, más que redactarlo es la necesidad que obliga el marco teórico al trabajo de investigación que hay que hacer, sobre todo en la literatura. Entonces, antes a ustedes les permite aprender más. Sí, por ejemplo, capacidades, solo vieron un curso, pero no son expertos ahorita en el tema, entonces van a tener que leer. Han llevado más cursos de gestión de proyectos, sí, pero tal vez muy fundamentado en PMI, ahora hay que aprender de otra cosa, o tal vez solo el curso de Ágil vieron. Bueno, tocará aprender. Para eso es la parte antes de investigación. La obligación de hacer el marco teórico es para eso. Ven, después determina mejor procedimiento, recolección y demás. También. La función de después de recolectar los datos. También. ¿Por qué la función después de recolectar datos? Porque ya después en la parte analítica a ustedes les va a permitir fundamentar sus criterios, sus puntos de vista. No va a ser solo porque a mí yo voy con mi juicio de experto y digo, ¿qué es eso? No, puedo fundamentar mi juicio de experto y mi criterio en función de los elementos que la teoría me permitió incorporar a mi nuevo conocimiento. O sea, crecieron en conocimiento, crecieron en el manejo del tema y con ello ustedes pueden fundamentar mejor lo que después les pueden consultar o demás. ¿Ven? Entonces,
importante o pasos para revisar o hacer el marco teórico. Era más o menos lo que quería llegar. Vean. Pongámoslo así, en todos los temas van a encontrar mucha información. O sea, siempre hay información disponible de todos los temas. Por lo tanto, el primer punto que uno debería hacer es lo siguiente, y tal vez son como pasos que van entrecruzados entre sí. Si yo no conozco mucho del tema, lo primero será investigar en fuentes sobre el tema, ¿cierto? Eso sería lo primero. Eso sería lo primero. Lo segundo, dentro de eso, o sea, lo segundo, dentro de eso, es que una vez investigado el tema o conociendo el tema, comenzar a ordenar la información para poder establecer los elementos temáticos, que ahí es donde yo reviso contra lo que inicialmente había propuesto de categorías. Entonces ahí surge también el tema. Ahorita las categorías son deductivas, o sea, desde el punto de vista por lo que ustedes saben. Las que incorporaremos posteriormente o se quitarán va por el proceso más inductivo que va desde el punto de vista de que ya comenzamos a entender, a leer y a investigar. Entonces esa parte, después de haber revisado fuentes de bibliografía y llegar al punto de entender y tener mi base teórica, me lleva también a terminar de amarrar e integrar qué son los verdaderos elementos de estudio. Y con eso estructuro el marco teórico. Ok, eso es un modelo. Otro modelo es más bien partiendo de lo que ya tenemos. Ya nosotros conocemos o tenemos más o menos analizado qué es lo que requiero yo estudiar, que son las famosas categorías. A partir de las categorías, los objetivos, podría establecer por un juicio experto mío, podría establecer por un juicio experto mío, que pero para tomar agua. Podría establecer a partir de un juicio experto mío cómo puede ser la estructuración del marco teórico. Esa estructuración del marco teórico me da pie para comenzar la revisión bibliográfica orientado en esos temas. Lo que no implica que no, durante el proceso no pueda encontrar algún otro elemento y variar un poco la estructura. Eso también es válido. Ahora, como verán en ambos casos hay un punto importante, que es nuestro punto de validación y conocimiento, investigar fuentes de información. Las fuentes de información, y aquí voy a saltar un poquito, se hace mediante métodos estructurados de búsqueda. Y por eso salté acá. Este es un modelo que existe para búsqueda de información. Algo hablamos de la primer clase. Entonces, los primeros pasos de este modelo tipo Prisma para búsqueda de información, que es una técnica de investigación, que ya no la voy a repetir después cuando veamos lo de técnica, nada más tal vez la veremos por encima porque también es una técnica, pero la incluyo aquí pensando en que ustedes comiencen a ordenar y estructurar su proceso de elaboración de marco teórico. Entonces, los dos pasos iniciales del marco teórico están muy asociados, o más bien de la revisión bibliográfica, está muy asociado a definir dónde voy a buscar información y qué voy a buscar. La búsqueda de información dentro de un buscador tiene que ser estructurada porque si no lo que van a hacer es gastar tiempo. Entonces, una vez que nosotros tenemos claro cuáles son los repositorios que más se ajustan a nuestras necesidades, caso de ustedes que tienen bases de datos suscritas, que tienen la parte que les mostré aquel día de aquel sitio que pueden también utilizar, tienen también el tema de, digamos, alguna otra organización que tal vez pueda trabajar el tema del proyecto y tal vez tengan acceso. Pero ¿qué busco? Esa es la pregunta, ¿qué voy a buscar? Porque el sitio existe, la información está. Google, por ejemplo, es académico, el que deberían trabajar, no Google normal, sino Google académico, que también hablamos en la primera clase. Ahora, lo que ustedes tienen que buscar es a partir de lo que nosotros llamamos la creación de un conjunto de palabras claves. Esas palabras claves que nosotros vamos a incorporar
esas palabras claves que nosotros vamos a incorporar en la búsqueda o que más bien nos van a generar la búsqueda, ustedes la tienen que pensar en función de su tema. O sea, no sé. Es capacidades organizacionales en gestión de proyecto. Bueno, palabra clave, capacidades organizacionales, porque es conjunto, es junto. Otra parte, gestión de proyecto como elemento de búsqueda. No sé, herramientas de gestión, proyectos como tal, buenas prácticas en proyecto. Son palabras claves que yo podría definir en función de la temática que voy a trabajar. Por ejemplo, si alguien desde portafolio y PMO, bueno, oficina de proyectos, portafolio de proyectos, programa de proyectos, estrategia y proyectos. Entonces uno crea un listado de palabras claves que puede rondar tal vez entre sus 10 y 15 palabras claves. Y con estas palabras claves comienzo la búsqueda simple, que es, yendo a estos repositorios, con cada palabra clave, comenzar a establecer, digamos, una serie de fuentes que me pueden servir. Entonces, vean, entonces, para parar aquí de compartir y mostrarles un poquito. Voy a poner aquí Google Académico. Ok, voy a meterme y voy a volver a compartir. Entonces, por ejemplo, uno viene a Google Académico, no sé, vean por ejemplo lo que tenemos ahí como proyectos gubernamentales, porque a alguien le salió como sus palabras claves, gubernamentales. Punto. A partir de esto, uno puede comenzar a trabajar ya la aplicación tal vez hasta de búsquedas más concretas o específicas. Número uno, hacer un intervalo ojalá de menos de 5 años, para empezar por ahí. Número dos, no sé si, ok, está, quitarlo de las citas, porque lo que nos interesa realmente son documentos, no citas, no citaciones. Otra puede ser ir acá, comenzar a poner la búsqueda avanzada y en la búsqueda avanzada utilizar como frases exactas, por ejemplo, con todas las palabras. La otra sería que sea la frase exacta, proyectos gubernamentales. Puede ser. O que al menos aparezca una palabra. O en todo el artículo, solo en el título. Por ejemplo, para que él busque el título. Nada más. O sea, aquí hay una serie de condiciones que nos pueden ayudar a mejorar la búsqueda avanzada y vea que, por ejemplo, aquí pone lo que es entre comillas. Entre comillas es para que sea específicamente esa palabra. Ven, entonces vea cómo la palabra específica está específicamente buscada y que así tiene que aparecer. Eso disminuye, por ejemplo, que no aparezcan como elementos relacionales por ahí, que puede relacionar, pero no necesariamente lo que andamos buscando. A partir de eso, ustedes comienzan a buscar fuentes y comenzar a descargarlas, que también incluye el poder ir copiando su debida referencia. Ok, eso es lo que se hace en cada fuente posible que nosotros estamos trabajando. ¿Están viendo ahí el PowerPoint? Por aquello. Sí, profe. Sí, Perfecto. correcto. Entonces sí pasamos de la parte web a la parte del PowerPoint, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Ok, entonces ya uno comienza a sacar información. Ese es el proceso. Después de ahí, uno va buscando las fuentes. Ahora sí, ustedes dirán, profe, pero entonces, ¿cómo sé cuál me sirve y cuál no? Ok, el secreto está en esto. Normalmente los libros, los artículos y las tesis, que son como digamos los tres elementos principales, tienen ciertas secciones que nos van a dar a entender de qué trata el proyecto. En el caso de artículos, tienen el resumen. En el caso de tesis, deberían tener un resumen también. En el caso de libros, tiene un prólogo. Entonces, lo primero que a uno le interesa es buscar el título. O sea, de este título, si ustedes ven que algo tiene relación, es una primera opción para considerarlo como fuente. Tienen dos opciones: descargarlo y copiar la cita de una vez para tenerlo ahí presente y guardado y almacenado y bien estructurado, ojalá en una carpeta que ustedes le pongan, no sé,
TEC o proyecto de TFG, entonces ustedes pueden poner una carpeta que diga referencias bibliográficas y fuentes. Se pone un archivo TXT para copiar toda la cita completa. O sea, la cita no estoy hablando de copiar el enlace, no, es hacer la cita, copiar el enlace al cual yo me puedo remitir y con ello, entonces, ¿cómo se llama? Ir guardando y creando esa estructuración. Puede ser que dentro de esa carpeta, por ejemplo, no sé, yo les puedo decir algo así. Yo vengo y creo una carpeta nueva que se llame tesis. Dentro de tesis voy a meter, no sé, una carpeta que se llame fuentes. Dentro de fuentes yo meto otra carpeta que ya ahora sí puede ir por temáticas. Entonces yo puede ser que las categorice por, no sé, capacidades. Entonces es una fuente que me habla de capacidades. Entonces va acá. Y aquí le pongo inicio con un TXT que me guarde las referencias, o sea, la citación completa, link, enlace, todo lo que es el APA, para ir guardando la fuente y voy guardando los PDF. Esa puede ser una manera. La otra es abrir esto porque el título me llamó la atención, lo abro, ya que me abre un PDF o me abre como esto, me leo el resumen. Si el resumen me hace sentido, entonces lo descargo, porque no se van a leer todo el documento porque ahorita no es la función del método. El método lo que busca en primera instancia es poder conseguir una identificación de posibles sitios o fuentes de información y ir creando la base. O sea, el primer coladero es el ejercicio que ustedes hacen en función del nombre y en función de la lectura del resumen. Si esos dos elementos pasan, la recomendación es inmediatamente guárdenla en su carpeta, copian la fuente y lo dejan ahí para poder proseguir. Las buenas prácticas a veces mencionan que uno debería recopilar entre 100 a 150 fuentes inicialmente, pero sabiendo que después va a venir todo un proceso de escogencia. Entonces ya inicialmente pudimos tener nuestra base inicial de fuentes usando las diferentes palabras clave. ¿Cuántas fuentes por palabra clave? No sé. Ustedes son los que definirán dependiendo de lo que vayan encontrando en los diferentes repositorios. Porque yo lo hice el ejercicio con Google Académico, pero para eso tienen bases de datos suscritas y demás, y la idea es ubicar. Después comienzan a leer ahora sí las fuentes. No sé, ¿le salieron 150? Ok. Siguiente proceso para que sea una lectura que sea una lectura que sea eficiente y eficaz. Ahí sí aplica las dos. Eficiente es para gastar la menor cantidad de tiempo en la lectura de estos documentos y eficaz para poder lograr el objetivo de tener la fundamentación teórica que requieren para construir el marco teórico y la información. Entonces lo que uno hace es revisando el documento, como si es un artículo, me puedo ir a la parte metodológica. Si es una tesis, me puedo ir a los principales resultados. También la metodología y los resultados. Para ir viendo si realmente el trabajo funcionó o trabajó en la función de lo que yo lo ocupo. Si eso pasa, sigue la función o sigue el coladero. Si no funciona, chao, lo saqué. Y así no me lo tengo que leer. O sea, vean que cada proceso es una lectura que por cada fuente les tome de 5 a 10 minutos, no más que eso, para poder tomar decisiones de si los voy sacando o los voy dejando. Un trabajo como ustedes debería quedar con una base idealmente de más o menos como unas 50 fuentes, en el sentido de tener variedad en dado caso que algunas sí del todo no funcionen, o puede hacer que, digamos, algunas sean más de complemento y las use en cierto momento indicado. Pero la idea es que tengan esa base para que sea una base robusta de dónde sacar información. Y así, por ejemplo, el marco teórico, cuando le soliciten en el otro curso al menos 20 fuentes diferentes, ustedes puedan hacer la variación, combinación, porque tienen diversas perspectivas sobre un mismo punto o temática del marco teórico. ¿Ven? Entonces, esto es un proceso que se le ha llamado el método Prisma, que es un proceso de escogencia de fuentes de información. Es en realidad algo
yo diría que lógico es algo que es ¿cómo se llama? Que es estructurado, no es como que me lo inventé hoy, no, no, o sea, es algo que da lógica también, o sea, no, si ustedes lo ven el proceso como tal, no riñe con lo que sería el sentido común de lo que es un proceso normal de elaboración y de investigación, no riñe con ese aspecto, es completamente de algo estructurado, algo que uno debería hacer. Lastimosamente nosotros no lo hacemos así y por eso a veces nos enredamos. Y cuando ya se les dice buscar información, obviamente se arruga la cara porque creemos que es pérdida de tiempo de andar navegando y es por lo mismo, porque no somos eficientes ni somos eficaces en el proceso. Entonces, esta es una técnica que existe. Eso es lo que yo les mencionaba aquí dentro de la presentación, que nos funciona muy bien en las primeras etapas, porque precisamente las primeras etapas son para revisión de fuentes, ya sea que lo hagan desde que ustedes ya definieron una posible estructura o métodos que van a usar, o que lo hagan, más bien que lo hagan de otra manera, que sería a partir de la fuente construir el marco teórico. Cualquiera de las dos es válido, lo importante es que siempre tiene que haber una revisión de fuentes. ¿Qué sigue después de la elaboración del marco teórico? Bueno, cuando ya definimos eso, poder definir la estructura y con la estructura comenzar a redactar, teniendo claro la información que vamos a incorporar. ¿Cuál es un punto importante? Bueno, ahí es donde va el tema. La estrategia de revisión. La estrategia de revisión de literatura. Tenemos que también planear esa estrategia de revisión, o sea, tenemos que definirla muy bien, que es como por ejemplo usar el método Prisma, y planeando esa estrategia podamos reducir el tiempo que vamos a buscar la información como tal. Después de eso, ojalá crear herramientas que nos permitan darle seguimiento a estas búsquedas de información y en algunos otros casos, por ejemplo, crear fichas bibliográficas para resumen, porque algún documento, si es muy largo, la realidad de todo el proceso es que ustedes no van a leerlo 10 veces para el proyecto. O sea, por más que yo una tesis me guste, no es que van a leer toda la tesis, ni me imagino que para un momento dado van a leer la tesis como tal toda, porque hey, imagínense lo que es ponerse a leer documentos de 300, 400 páginas, o el mismo PMI, el PEMBU, que ustedes usan a veces como referencia, yo les puedo apostar que ninguno de ustedes se va a leer las 800 páginas. Y les puedo hacer la apuesta, o sea, fijo, me la voy a ganar. O sea, eso es como cuando uno le pregunta a veces a los estudiantes quién sí se lee el Quijote en el colegio, si acaso se lo lee el 2%. Yo sí me lo leí completo por aquello, pero no todo el mundo se lo lee. Y ustedes, para un grado de maestría, pueden llevar los 2 años y les puedo asegurar que no todos han leído todo el libro completo. Saben que existe. Algunos más bien ni siquiera creo que lo tengan. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Dependiendo del tema y dependiendo del documento, busca las partes importantes y de esas partes importantes, entonces uno comienza a generar un resumen que le sirva después y ahí es donde nace la famosa fichas bibliográficas. Entonces, eh, las fichas bibliográficas, por ejemplo, ¿para qué servían? En aquella época, que no es la época actual, cuando uno iba a una biblioteca y tenía que agarrar un libro y el libro se lo prestaban por 3 horas, por 4 horas o por 2 días nada más, que el libro no quedaba de otra más que ponerse a sacar resúmenes propios para después utilizarlos ya sea en la tarea, en el proyecto de investigación, en lo que uno iba a usar porque tenía que devolver el documento o el libro. Y si no, ya ir a pagar multas. Pero cuando los libros eran por horas, era para prestar en sala y esa sala uno tenía 2, 3 horas para aprovechar lo máximo que pudiera. Entonces, esa técnica sigue siendo válida aún en el mundo digital, aunque ustedes lo tengan presente, porque hay que tener claro que uno hay documentos que ya ha pasado cierta cantidad de páginas, no los va a leer. O sea, normalmente uno puede leerse un artículo de 5 o 6 páginas, en un proyecto de TFG hasta 10 páginas, pero mentira que se encuentra en un libro, y lo que hace en el libro es buscar los elementos principales, y ya sea que los marquen propiamente o tengan algún tipo de bookmark para poder hacer ahí la marca del libro, o sea que ustedes hagan un resumen para que lo tengan ahí. Yo sé que el libro va a estar disponible, pero hey, igual, el punto importante es tener la marca sobre lo que yo me voy a enfocar para realizar el proyecto. Entonces, estas son herramientas de planeación que existen.
para planear la propia búsqueda de información y referencia. Después viene el tema de organizar lo encontrado. Entonces, vean, con Prisma llegamos a determinar nuestras fuentes. Pero luego viene la parte de que toda esa información tengo que clasificarla de alguna manera. Entonces ahí vienen técnicas de categorización. Precisamente es ordenar la información en función de mis categorías, de mis elementos de estudio y comenzar a clasificar esa información para poderla tener más ordenada en función de qué elemento la voy a usar. Algunas fuentes pueden servir para todo y otras no funcionan para todo. Y eso no significa que es el mismo elemento que funciona para todo. Por ejemplo, el PMBOK en alguna parte al inicio habla de algunos elementos generales que podemos llamar capacidades. No está hablando de capacidades específicamente, pero habla de ciertos elementos que dentro de la consideración teórica, que es una capacidad, hace mención. No propiamente son los procesos, no son los procesos, sino que es el inicio. Entonces el PMBOK tiene una parte que puede servirles en tema de capacidades y otra parte que sirve para el tema de procesos. Entonces, eso es importante entenderlo, cómo voy a usar una fuente en mi documento en función de qué elementos para comenzar a organizar precisamente esa información, porque normalmente no la organizan. Entonces eso se vuelve un mercado persa de fuentes de información sin saber cómo las voy a utilizar. Entonces el segundo punto es organizar. Y después viene el tercero, que es escribir, revisar, editar y volver a escribir. Por eso yo les insisto tanto cuando me entregan a veces el problema. Parte de la técnica de redacción es que uno escriba, vuelva a leer, edite y vuelva a escribir. No es que a la primera escribí bien. Bueno, normalmente no pasa. La gente, ¿cómo se llama? La gente puede ser ¿cómo se llama? La gente puede ser que haya alguien que sí tenga esa habilidad de escribir muy bien a la primera, pero normalmente no. Normalmente las personas sí tienen que escribir varias veces y volver a reeditar lo que están escribiendo. Entonces, ese es un ejercicio que tienen que aprender porque si no el documento realmente a la primera queda muy mal escrito y no se entiende nada. Y uno denota cuando a veces los trabajos nada más los entregan, terminé ya y no quieren volverlo a ver, sí, yo sé, pero de ahí, lastimosamente, bueno, terminen de escribir, lo escribieron, no sé, el entregable era el sábado, lo terminaron el viernes. El sábado en la mañana se levantan con el compromiso y vuelven a leerlo ya con la mente fresca después de haber dormido. Entonces ahí pueden darse cuenta de errores que tienen y no tener que sacarlos uno dentro de una evaluación, la falta de coherencia en algunas ideas o en términos de ortografía u otras cosas, sino que eso es una muy buena costumbre que también les va a enseñar a mejorar su redacción cuando tienen que presentar documentos formales dentro de la empresa. ¿Ven? Estamos. Entonces, a partir de eso, lo que son fuentes primarias y secundarias es la clasificación que haría yo de estas fuentes, que eso es otro elemento que vamos a ver la clase del miércoles, cómo se clasifican las fuentes y cómo se trabaja eso en la sección fuentes de información que tiene el documento. Entonces, ¿dónde pueden ustedes buscar información? Ustedes pueden buscar información, ustedes pueden buscar información en esos repositorios y los tipos de documentos que van a utilizar. Artículos, tesis, o sea, tenemos que buscar también que sean fuentes confiables, documentos confiables, porque nosotros como maestrías sí somos quisquillosos en que no es aquel sitio web de palito palotes, no. O sea, vamos a ver, sí se puede usar un blog, pero siempre que sea de una persona que digamos se considere un gurú, por ejemplo, en el tema de proyectos. O por ejemplo, si es un LinkedIn de alguien como por ejemplo, no sé, el presidente o la presidenta del capítulo PMI Costa Rica que publicó el último estudio ahí de Pulse of Profession y entonces ya lo tomamos como base porque es un documento que lo genera alguien que por su rango, por su posición, por dónde se ubica, ¿cómo se llama? Nos da validez de lo que quiere mostrar. Me doy a entender, o sea, nos muestra validez. No es solo el hecho de que es cualquier persona que quiso publicar algo, porque estas personas tienen que tener una ética en función del puesto que representan. Entonces ahí también es válido.
Sobre todo después que entra también validez de ahí, por ejemplo, artículos de revistas que sean revistas indexadas, revistas que se siga un proceso editorial para poder demostrar la validez de lo que se está escribiendo a partir de revisiones por pares, libros que sean de editoriales no patitos, sea editoriales que uno pueda dar como reconocidas y que obviamente estén publicadas. Si por ejemplo es un libro que está publicado en la base de datos del TEC, base de datos suscrita, y para llegar a esa base de datos suscrita tuvo que haber pasado un proceso, así que son libros válidos. Y después, digamos, si agarramos memorias de charlas, simposios o encuentros que sean realmente validados porque lo generó alguna entidad reconocida, ¿verdad? No es porque, digamos, Roberto Santamaría, hoy digo, vamos a hacer una conferencia, la hice yo porque yo quería invitar a mis amigos y ahí comenzamos a hablar lo que a nosotros nos parece y ya con eso queremos generar criterio y no, no funciona así. Ya en el tema académico, sí, por ejemplo, que sean congresos o demás, que tengan su validación. Entonces, eso es donde buscamos información por lo general. Entonces, siempre tiene que estar relacionado a lo que llamamos fuentes confiables, o sea, lugares donde vamos a encontrar información que podemos validar y podemos defender. Luego tenemos los libros clásicos, instituciones relacionadas con proyectos que obviamente usamos como referencia, todo eso son fuentes válidas. Y en el tema de cuando hablamos de las fuentes de 5 años para cuando lo trabajen, por eso les hacía el énfasis en hacer el filtro de 5 años para acá, porque se considera que es información actualizada. O sea, ahí es cuando hablamos de información que es verdaderamente actualizada. Entonces, esa información es la que tenemos que buscar. Obviamente, si no encuentran y ya se complica mucho la búsqueda en ciertos temas, habrá que comenzar a correr un poquito más el tiempo de 5, tal vez a máximo 10 y máximo después 15. No más de eso, porque algunos elementos se pudieron haber sido superados en el tiempo. Como pudieron haber sido superados en el tiempo, no necesariamente lo que ese autor en ese momento era válido, será válido para este momento. Véanlo así. Hoy estaba viendo, por ejemplo, una publicación que hablaba de escenas de películas de los 60, 70 que en este momento políticamente serían canceladas. Y es porque de nuestras normas de valores han cambiado un poco y entonces cosas que eran sexistas, machistas, que se usaban en las películas y en ese momento se veían como algo cotidiano normal, en este momento sería muy censurado. Entonces, esos son los elementos de lo que pasa cuando tenemos una fuente de información que ya supera tal vez los 15 o 20 años, porque hasta los mismos valores y referencias que hemos usado ya han cambiado. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los marcos de referencia? Los marcos de referencia siempre hay que trabajar con las últimas versiones, porque de una versión a otra cambia, excepto en el caso del PMI con la sexta y séptima versión, porque en el caso de la sexta y séptima versión del PMI sucede que la séptima no eliminó la sexta. Ustedes me imagino que han leído algo del marco de referencia del PMI séptima edición, ¿verdad? Tienen algo de conocimiento sobre esto. Entonces sucede lo siguiente, el marco de referencia séptima edición trabaja sobre principios no de agilismo, de entrega de valor, para con esa entrega de valor establecer un marco más de gobierno, o sea, más general para la empresa, por eso habla de indicadores más de desempeño en términos generales que deberían tener los proyectos, y después en alguna parte dice, ahora sí, este es el marco táctico estratégico de los proyectos enfocado en valor y a partir de eso vamos a comenzar a descender a los proyectos, pero para descender y qué se ocupa en cada proyecto, usted tiene que hacer un ejercicio para determinar el enfoque del proyecto. Y a partir del enfoque del proyecto, usted puede determinar cuál es el tipo de ciclo de vida a utilizar y el enfoque de gestión que puede utilizar. Y entonces lo redirige, por ejemplo, al anexo que tiene el PMBOK de la sexta edición para, por ejemplo, la herramienta de idoneidad, y con ello después lo redirige si es el marco estándar de gestión de proyectos del PMI, que es el marco de los 10 áreas de conocimiento, 47 procesos, o el ámbito que ellos crearon, un marco o el agilismo según el PMI, bueno, la guía ágil como tal. Entonces, ven, ahí la sexta edición no quedó supeditada por la séptima, o sea, no la eliminó, se ocupan los dos como tal. Ese es un caso particular, pero en otros casos, como por ejemplo el mismo OCB de ISMA, si no me estoy mal de memoria, sí, su nueva versión elimina la anterior. Y en el PEMBOK venía ocurriendo hasta la sexta, eliminó la quinta la cuarta la tercera,
y eso más o menos cada 2 o 3 años comienza a renovarse. Más bien cuidado si no de aquí ya para el otro año o el siguiente van a comenzar a renovar ya lo de la 7ª edición y no sé, no sabría decirles realmente cómo viene, en qué fusión viene o cómo vendrá, pero eso pasa con los marcos de referencia. Entonces esos son elementos que cada cierto tiempo se actualizan. Igual pasa si utilizan leyes como fuentes de información. Las leyes o marcos normativos como fuentes de información también hay que referirse a la última versión, no a versiones anteriores. Por ejemplo, el tema de eh, la normativa, por ejemplo, en este momento nadie puede hablar de la ley de contratación administrativa, ya no existe, se llama la ley de contratación pública. O sea, es una nueva ley, eliminó la anterior, tomó como base algunos elementos que incorpora, pero ahora se llama la ley de contratación pública. Entonces ya esa ley anterior, contratación administrativa, no existe. Y la versión que hay que usar de la ley sería la que tenga los últimos cambios, porque normalmente a veces los diputados, la Asamblea Legislativa, hace referencia o hace proyectos de ley para modificaciones en cada uno. Entonces siempre las leyes tienen versiones como tal. Entonces todos esos son elementos a considerar dentro de la investigación de campo que ustedes van a hacer. Ok, estos pasos más o menos ya se los expliqué. Ya les expliqué algunos análisis críticos, qué elementos dentro de toda esta explicación o digamos que consideración que les he venido diciendo y el método PRIMA. Entonces, una forma de estructurar el marco teórico es siempre revisar nuestras variables o nuestras categorías para a partir y a función de esto, ¿cómo se llama? Poder estructurar el marco teórico como tal. Entonces, eso es lo que sucede ahí. La idea es que cuando ya uno comienza a relacionar o construir el marco teórico, por lo menos plantee los títulos. Los títulos nivel 2 y nivel 3. ¿Qué es un título nivel 2 o nivel 3? Ok, el título nivel 2 o nivel 3 funciona de la siguiente manera. Porque ya aquí termina lo del marco teórico. La idea es que para el entregable como tal, que nosotros vamos a trabajar, déjenme buscar acá. Ok, como acá. Nosotros lo que llamamos títulos nivel 2 es esto. Por ejemplo, 2.1. Trae el número de capítulo y como decir la numeración de la sección. Títulos nivel 3 es como decir esto. 211. Cada sección nivel 2 debe tener al menos 2 secciones nivel 3. O sea, hasta el 212. Voy a ponerles una tabulación para que ustedes lo vean más claro. Después viene, no sé, otro título nivel 2, que es cuando yo paso de temática. ¿Qué es pasar de temática? Por ejemplo, yo aquí hablo de gestión de proyectos. No sé. Entonces yo puedo poner aquí conceptos básicos en proyectos y gestión de proyectos. Esa sería la sección básica de definición de conceptos. ¿Verdad? La otra sería, por ejemplo, conceptos básicos de gestión de proyectos. Ajá. La otra podría ser elementos de la gestión de proyectos. Elementos de la gestión de proyectos. Términos generales, no sé, roles. O alguien puede poner más bien, por ejemplo, roles y funciones en la gestión de proyectos. Alguien puede poner otra sección que sea la 213, que se llame relación, estrategia y proyectos. Alguien puede ser que más bien agarre esto y diga, no, esto no aquí. Esto lo voy a poner aquí de segundo y esto lo voy a mandar de tercero, la 213. Consta, aquí yo no estoy trabajando en función de haber leído nada, sino como una idea, una estructuración. Esto es más o menos lo que nosotros pedimos para el curso hacer una estructuración así de título. Luego la segunda, no sé, digamos que capacidades, porque ustedes lo ocupan, capacidades organizacionales. Entonces puede ser una primera sección que nuevamente trabaje como conceptos básicos
de capacidades organizacionales en términos generales. 222 puede ser, ahora sí, capacidades en gestión de proyectos. 223, literatura, porque como buenas prácticas, no, literatura o modelos de capacidades, por ejemplo. Entonces ya aquí tenemos un marco teórico que tiene dos secciones amplias, porque vea que pasa de un tema a otro que son diferentes, y en cada caso tengo 3 subsecciones nivel 3. Nosotros como maestría en este curso lo que pedimos es llegar a estos niveles 3, nada más, o sea, no más títulos más abajo, para más o menos una orientación inicial. ¿Qué valora uno? Bueno, que esta temática esté asociada a alguna categoría. Esta también está asociada a alguna categoría o haya algún elemento desde el cual lo puedo representar como categoría o su categoría de estudio. ¿Ven? Entonces, eso es parte de lo que nosotros pedimos como maestría. Y esto va en el entregable 3 de la otra semana. Esto es lo que se incluye dentro del entregable 3 de la otra semana, que ya viene todo el capítulo 1 completo. Entonces, el entregable 3 de la otra semana lleva todo el capítulo 1 completo, lleva esta estructura en el capítulo 2 y la parte categorías en el capítulo 3. Vean que realmente es lo mismo que ya se trabajó en el 1 y en el 2. Lo único que se suma es el marco de referencia y se suma esta parte que es poner títulos. Nada más. Entonces, esto es lo que solicitamos acá. Esta base les puede servir a ustedes para el curso siguiente. A partir de aquí comenzar a desarrollar todo lo que tiene que ser propiamente teoría. ¿Ven? Pero así es más o menos como uno trabaja la definición en este momento de la estructura, mucho en función del conocimiento de ustedes y cómo quieren estructurar. Cuando una persona tiene que leer este documento, cómo visualicen ustedes que esa persona puede entender. ¿Dudas, consultas de lo que es marco teórico? De momento no, profe, gracias. Ok, ¿no tienen dudas? No, señor. Listo. No, Entonces, gracias, profe. ok, digamos que por el momento ya les quedó claro. Así que voy a parar grabación.